El 18 de septiembre pasado, Chile conmemoró 204 años de haberse independizado. Ya desde su constitución de 1925 se garantizaba a los chilenos la igualdad ante la ley, la manifestación de todas las creencias, la libertad de conciencia y el ejercicio libre de todos los cultos. Sin embargo, como parte de los festejos del aniversario, políticos y autoridades, encabezados por la presidenta de la República, Michelle Bachelet, acudieron a la Catedral Metropolitana a cumplir con un rito tradicional, el Te Deum ecuménico. Se trata de una liturgia de acción de gracias y es ecuménico porque es incluyente de las distintas confesiones cristianas. El gesto simbólico y político de que Chile celebre su independencia dentro de un templo católico es una muestra más del inmenso poder de la Iglesia sobre el Estado. Y no ha sido solo eso. La Iglesia Católica ha emprendido una labor impresionante para modificar la reforma educativa en Chile y se ha logrado que en un Estado laico siga subsidiado el adoctrinamiento de los niños en un credo particular. Si bien nuestras autoridades y todos nosotros, como particulares, podemos tener un credo o no, eso no significa que se pueda legislar, tomar decisiones de Estado o establecer políticas públicas favoreciendo a una o varias religiones en especial. Bueno, pues esa ha sido nuestra cápsula de actualidad aquí en República Laica y ya estamos de regreso en el set hablando de religión y política. Bernardo, nos hacías una mención que era muy importante, decir, a ver, bueno, no todas las religiones son iguales. Dentro de las distintas religiones hay posturas también muy diversas, hay pluralidad al interior de la pluralidad religiosa y decías que no está bastando enfrentar la laicidad solamente con la clásica fórmula de la división entre Iglesia y Estado, porque hay que verlo en toda su complejidad e incluso hablabas de una teoría general de la laicidad. Bueno, una teoría política. Teoría política. Creo que hace falta trabajarla más en ese sentido y más en un contexto de una república laica, porque nos lleva al tema de las minorías también, minorías religiosas que han, en este contexto de mayor pluralidad, han tenido una mayor participación. Pero regresando al tema de lo político y lo religioso, la cuestión es muy interesante de ver las lecturas y relecturas y los significados y resignificaciones que hacen las religiones sobre lo político. El caso católico era muy claro cómo a mitad del siglo pasado, en plena Guerra Fría, o incluso antes, el mundo estaba dividido en dos, en el bloque capitalista, liberal y socialista. Y el catolicismo hace una tercera vía, hace una relectura de lo político y emerge con fuerza como democracia cristiana. Una democracia cristiana que no es ni capitalista en sentido estricto, ¿no?, aunque está cercano a la cuestión de mercado social, pero tampoco está cercano a la democracia popular, como en algún momento se le llamó, sino es democracia cristiana, con mi sello. Y esto está pasando ahora con los movimientos evangélicos, sobre todo pentecostales y neopentecostales, que están adquiriendo una fuerza muy grande en América Latina. Y podríamos decir que hay una resignificación de lo político y de un proyecto social con una lectura neopentecostal, que es el precioso ejemplo de Brasil. ¿Cuándo íbamos a imaginar que una líder neopentecostal iba a tener un discurso semipolítico, pero también semirreligioso, mezclado, articulado como proyecto, digamos, de gobierno? Entonces, yo creo que son aspectos muy, muy interesantes que tenemos que ir como revalorando en el momento actual. Tengo la impresión de que, hablando de América Latina, nunca dejó de existir eso. Ahora lo estamos viendo de manera distinta, pero si uno hace un repaso de la historia de América Latina, incluso en sus momentos más liberales, en el momento en que las oligarquías dominantes, agroexportadoras, liberales, estaban en el poder, entre 1880 y 1930, siempre existió un discurso religioso que respaldaba ese régimen. Con mayor razón después, cuando vinieron todos los nacionalismos católicos en lugares como Argentina, como Brasil, como Chile incluso, en donde pero sobre todo Argentina y Brasil, en donde el nacionalismo se impregnó de un catolicismo y entonces el discurso religioso siempre estaba allí para apoyar al poder, en este caso populista, sea populista cívico, sea populista militar,
que también tuvieron muchos de ese tipo. O sea que en realidad lo que creo yo que ahora estamos viendo es simple y sencillamente una nueva versión distinta, digamos, post-militar, post-liberal, de esos A discursos. mí me ¿no? llama mucho la atención, y lo digo en serio y con mucho interés, escuchar el punto de vista de los sociólogos o de la reconstrucción histórica, porque nos obligan a ver lo que está pasando, lo que ha pasado, además con una enorme tranquilidad, porque casi sin preocupación, porque el punto de vista del sociólogo es decir, hazte cargo de que así es el mundo, reconócelo como tal, descríbelo. Y sin embargo, desde el punto de vista jurídico y político, y aquí voy con Beatriz porque creo que estaremos en sintonía, en realidad las reglas se han mantenido firmes, es decir, la Constitución, al menos pienso por ejemplo en la mexicana y en varias de las de los países a los que hemos hecho mención, pues sigue teniendo una pretensión de que exista no solamente una separación, sino una serie de prohibiciones muy concretas y muy específicas para que los actores religiosos no intervengan en la política y para que los políticos no hagan uso de la religión. Y pareciera que entonces estas reglas que los abogados y los constitucionalistas tanto defendemos se nos están quedando ahí nada más como referentes históricos y no como vínculos normativos que en realidad orienten, incidan, transformen a la realidad. ¿Qué piensas de esto? Y además, Pedro, yo creo que una separación pues muy sana, además de todo, ¿no? Yo creo que es cuestión de salud pública. Pero fíjate que vinculando lo tuyo con lo que decía Bernardo hace un momento de que haría falta una teoría política sobre la laicidad, sobre el Estado laico, yo voy a ser no abogada porque no lo soy, tampoco socióloga porque no lo soy, a lo mejor voy a hablar en términos más proletarios, es decir, yo creo que además de este fortalecimiento que podría darse en la legislación a nivel de la ley, creo que lo que nos hace falta, más que una teoría política, más que profundizar o ser más rigurosos en la legislación, a mí me parece que lo que nos hace falta es bajar a la calle la cultura de la laicidad. Y eso es algo que no logramos, eso es algo que todavía no se da. En la medida en que a las sociedades del mundo se les pueda transmitir la conveniencia de tener una filosofía de vida laica, una cultura laica, en ese momento vamos a estar garantizando lo de arriba. Es decir, vamos a garantizar lo que se está dando en la Constitución, porque lo que ocurre ahora es de que no tenemos realmente vigilantes, no hay cuidadores, no hay policías, por llamarlo así, del Estado laico. Y el principal guardián del Estado laico debe de ser la sociedad, tiene que ser la ciudadanía. En la medida en que la ciudadanía entienda que la laicidad o una forma de gobierno laico es la mejor garantía de la tolerancia, del respeto a la diversidad, a la cultura, a una cultura moral diversa, plural y por supuesto de la paz y de la tolerancia. Es importantísimo. Yo creo que yo entiendo tu preocupación como abogado, y yo creo que viviría muy angustiado porque la realidad es muy diferente. Es decir, creo que hay en la política mexicana se está dando un fenómeno que no es nuevo. Hubo cierta hipocresía en la vieja clase política en donde, como decían en la introducción, el político se paraba fuera de la iglesia, ¿no? Y porque su hija se casaba, entonces no podía entrar, ese tipo de cosas. Y después sabemos que el presidente López Portillo tuvo una misa privada porque su mamá era muy religiosa con el Papa en 79. Ese tipo, digamos, de hipocresía, que la seguimos viviendo. Hay una especie como de una relación con lo religioso de parte de la clase política metaconstitucional, que es importante también saberla comprender. Y comprender que muchos políticos, gobernadores, presidentes municipales están depositando su gestión al Sagrado Corazón de Jesús, ¿no? O se ponen muy religiosos, o en sus campañas incorporan discursos religiosos, violando el antiguo COFIPE, violando el artículo 130, la ley de asociaciones religiosas. Es decir, se está marcando precedentes que son preocupantes. ¿Por qué son preocupantes esos precedentes? Porque la clase política está pensando en términos de correlación cuyo largo plazo es el próximo proceso electoral.
Es decir, no hay un proyecto de más largo plazo, sino cómo nos correlacionamos en la siguiente recomposición de fuerzas, en el siguiente proceso electoral. Y por lo tanto, entonces, hacen gala de los vínculos religiosos que les permitan tener mayor asidero a nivel popular en la vieja creencia de que lo religioso está impregnado en lo popular. Esto ha cambiado mucho y ustedes lo han planteado muy claramente. Entonces el problema que tenemos ahora es esta relación, digamos, metajurídica de lo político con lo religioso. Pero déjenme hacer un matiz respecto a lo que ustedes dijeron. Yo tengo la impresión de que esto que sucedía antes estaba dentro de una lógica laica que respondía a un principio de separación. Es decir, si los presidentes de la República o municipales o los gobernadores se quedaban afuera de la iglesia o hacían una misa privada, era precisamente siguiendo el principio de distinción entre lo público y lo privado. O sea, no era hipocresía, no era simulación, no, era distinguir precisamente dos esferas que luego llegaron algunos funcionarios que dijeron, no, esa distinción no hay que hacerla. No, tenía algún sentido, podía parecer otra cosa, pero tenía una lógica. Y yo creo que de alguna manera existe una cultura laica en México, porque si bien es cierto que han sucedido estas cosas como que a un gobernador se le ocurre que va a consagrar al Estado, al Sagrado Corazón de Jesús, inmediatamente hay una reacción. Y no se permitió que eso se expandiera a otros lugares. Es decir, yo creo que la gente puede ser muy católica, muy creyente, pero esa misma gente católica y creyente es la que reacciona cuando ve algo así y no le gusta. Yo creo que si uno ve las reacciones populares, uno ve inmediatamente, o lo puede medir en encuestas, que a la gente no le gusta que el político ande metido en cosas religiosas o viceversa. Así que hay, digamos, yo lo digo porque conociendo otros países de América Latina, México tiene esa particularidad, que tenemos una cultura muy laica. ¿Somos más laicos de lo que Beatriz Yo creo pensaba? que sí, y claro, pero al mismo tiempo entiendo lo que dice Beatriz, de que hay a quien se le está olvidando eso, y en efecto es cierto que hay una fluidez en las cosas, pero yo iría más bien en el sentido de decir, no, espérense, pero hay que reforzar esto. Pero es que la historia es diferente, Roberto. A ver. O sea, en América Latina no ha habido 3 guerras, Sí, entre claro. lo político y lo religioso como en México, que hemos tenido la guerra de reforma, la invasión francesa La propia revolución. y la cristiada. Es decir, donde lo religioso se polariza y forma parte del conflicto. Y esa memoria es la imagen del obispo truculento, politicón, que saca partido, ¿no? De los que hicieron ¿No? cosas en Claro. contra de Madero y hicieron que cayera. Tan o sea, presente digamos, en toda no Madero, el del nuestra PAN literatura. actual, sino el presidente Ignacio Madero, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay como una especie de ADN que nos Así marca. Sin embargo, yo la novedad que veo ahora es que hay una irrupción de una nueva clase política mucho más pragmática, que no tiene esta lectura o esta memoria tan viva y que está haciendo cosas que me preocupan. Así es. Yo creo que podemos hacer un corte, vamos a ir a la opinión de un experto y regresamos para retomar este tema que me parece central sobre cuál es nuestra cultura política actual con nuestros políticos, ¿no? Y nuestros dirigentes religiosos también, ¿no? Además, el experto es Roberto Saba, que es argentino y complementa el punto de la visión latinoamericana. Si el Estado está violando la igualdad ante la ley, la autonomía, o incluso la posibilidad de tener una deliberación democrática entre iguales cuando tomo partido por una religión instalando símbolos religiosos. Y yo creo que acá hay que meterse con los detalles, digamos, hay que meterse con 2 cuestiones fundamentalmente que generalmente el Estado argumenta a favor de ellas. Una es, ¿qué es lo que el Estado hace cuando instala estos símbolos religiosos? ¿Qué es lo que quiere hacer? ¿Sí? Porque no es lo mismo que el Estado instale una
tríada de símbolos religiosos diferentes, un menorá, una cruz, un árbol de Navidad, ¿no? En un mismo lugar y en forma conjunta, a que instale pesebres en todas las plazas públicas de la ciudad. Hay que preguntarse qué es lo que está haciendo el Estado con estos símbolos. ¿Está transmitiendo un mensaje de tolerancia o está transmitiendo el mensaje de que ha adoptado una postura a favor de una creencia religiosa? Si el caso es este segundo caso, está transgrediendo límites constitucionales. Y podrían existir argumentos constitucionales para decir que esta acción estatal es inválida, es ilegítima y debería ser censurable. Pues ahí tiene usted la opinión de Roberto Saba. Vamos a un corte y ya volvemos aquí al estudio en República Laica para seguir platicando sobre política y religión.